Es un tema complejo este, y evidentemente coincidimos todos que es un tema político, y está bien, como bien se ha dicho, que lo tomemos de la política. Y yo no quiero dejar pasar en un tema que tiene más de filosófico que de jurídico, el silencio que he mantenido cuando se plantea el debate con los sectores, entre comillas, diría yo, más radicalizados del pensamiento argentino, y que tenemos que agachar la cabeza frente a hipótesis que se dan como imperativos categóricos imposibles de resolverse y mucho menos de discutirse. Y verdaderamente uno se empieza a cansar, será la edad, lo reconozco, el hastío, o a veces la incertidumbre, pero uno empieza a reflejarse y a arrinconarse en su propio recuerdo con experiencias pasadas. Yo tomo el final. Es feo hablar de comparaciones, pero la tosudez de algunos funcionarios nacionales, yo no la voy a comparar con la dictadura, con la del señor Berni o la de la expresidenta de la Nación que negaba la evidencia frente al caso Nisman. No tenemos que ir más lejos. No tenemos que ir más lejos. Negaron un magnicidio. Y sobre esto quiero referirme, porque acá hay un problema político existencial y filosófico respecto a lo que nos está pasando en la República Argentina. Y hay que parar la moto, o la mano, o hay que poner un punto de inflexión. Doy por reproducido porque coincido con las críticas que se le hacen al establishment que toma partido por intereses que no son los intereses sagrados del pueblo argentino y mucho menos lo de la política. Lo de tal medio versus los del tal otro medio. Los que meten discurso ideológico de un lado y los que meten desde el otro lado. Nosotros tenemos la obligación moral de no dejarnos llevar por esos vientos. Es una obligación moral para quien tiene un compromiso político con el pasado y con el presente. A nosotros no nos puede dictar la línea política un periodista de un lado ni un periodista del otro lado. No sería lo correcto si nosotros encaramos de esa manera el análisis. Quiero plantear, decía, el tema del magnicidio. Es matar al rey históricamente, que era la persona más importante de la sociedad. Pero cuando un crimen o un hecho de sangre conmueve a la sociedad, es un magnicidio. Y lo fue el de Nisman, y este caso, si no se esclarece, termina siendo la piedra de toque de un problema complejo, de trasladarle a la sociedad la sensación de que la política puede dar garantía y que la democracia es garantía y que el proclamado nunca más vamos a hacer realidad y no nos van a torcer la mano, no va a haber nunca más. Porque hay una decisión de la política que no haya nunca más. Pero quería decir, si este es el planteo, evidentemente voy a usar un ejemplo de nuestra historia reciente, el atentado contra su casa, señor presidente, cuando usted era gobernador de la provincia. Evidentemente, es un hecho político. ¿Algún trasnochado se le ocurrió plantear que esto era producto de una conspiración desde el propio seno del poder? Las miradas ultraístas sobre ese episodio pueden tener una mirada así, o un planteo, una conclusión de esa naturaleza. Hagamos un corrimiento y trasladémoslo a este momento. ¿Cuántas veces hemos señalado todos que las fuerzas de seguridad requieren un proceso de depuración que de ninguna manera está agotado? ¿Y qué pasaría si nosotros también somos víctimas de células locas que actúan produciendo la desestabilización y nos sumamos a ese canto de desestabilización? Yo diría que en este caso, humildemente citándolo a Martín Fierro, aquel que defectos tenga, que disimule los ajenos. Y lo que tendríamos que encontrar es no hacer política, no hacer política partidista de esto, que no es lo mismo que no hacer política.
Porque hacer política es decir, sea quien sea, esto es una responsabilidad del Estado. Haya sido como caratulado, como lo que sea, a mí qué me importa la carátula de un expediente. Lo que me importa es la decisión del Estado, de las fuerzas políticas, para asumir la responsabilidad que le corresponde constitucionalmente. Yo no he encontrado una actitud contumaz en el Estado argentino de decir, no tenemos nada que ver con este asunto. Al contrario. Pero bueno, para alguna gente no es suficiente. Ahora, nosotros como pedimos, y a esto me quiero referir, y donde yo encuentro el problema de fondo, ¿cómo podemos centralizar exclusivamente en un hecho que es político, magnicidio para nosotros, si no se esclarece con las tentativas objetivas de desestabilización, que también tenemos obligación los políticos de denunciarlas, vengan de donde vengan? De donde vengan. Y sobre eso mantenemos silencio. Y a mí que el problema lo reconozca con valentía la ministra de Educación, yo diría que se ocupe de otros temas, porque le pregunto a los educadores, y yo soy maestro, creo que debe haber otro, ¿es posible que un chico de 7 años, 8 o 10, entienda el concepto abstracto de la desaparición física? ¿Sabemos qué efecto puede tener en la psiquis de un infante analizar esa abstracción y encima darle un contenido con una imputación dirigida hacia una parte de la responsabilidad del Estado? Yo creo que es criminal eso. Y si se tienen que discutir los problemas de fondo, tendríamos que discutir el problema de fondo en la Argentina. ¿Por qué tenemos este grado de violencia? Que el riesgo es que se exprese en el Estado, y ahí cuando esa caja de Pandora se abre, no la cierra ni Cristo. Entonces a mí me preocupa verdaderamente mucho, y por eso, aún con un problema personal, quería estar en la sesión de hoy. Sé que uno es esclavo de su palabra y es dueño del silencio, pero yo prefiero esclavizarme con este pensamiento que vuelco ante ustedes, porque no estoy dispuesto a callarme. Que vengan loquillos del lado que vengan a querer torcer el rumbo institucional de la República Argentina. En todo caso, mi compromiso es con el finado Raúl Alfonsín, que muchos se han llenado la boca planteando el esfuerzo que este tipo hizo por la Argentina, y no nos rajamos la vestidura cuando un loquito va y pone 4 bidones con nafta en donde sea. Y esto es un compromiso que uno tiene. Entonces, sí vamos a clamar por Maldonado, porque es necesario, y no podemos permitir que nadie se esconda en argumentos leguleyos, porque es una obligación del Estado de responder, así no haya tenido la decisión de impulsar la acción. El principio de responsabilidad del Estado, dar seguridad al ciudadano, esclarecer y sancionar a los responsables. Pues bien, y discúlpenme si uno es vehemente, pero verdaderamente estoy sintiendo que se empieza a podrir la cosa. Y que como en la despedida de soltero, el pan que va, viene un sifón, agua, una torta y terminamos los tiros. Y tiene que haber un punto de inflexión, y el punto de inflexión lo pone la política. A una y a otra parte, no vayamos a exigir respuesta para afirmarnos nuestra posición y seguir avanzando en una situación de ruptura institucional. Y esto no es terrorismo. No es un problema de terrorismo, no es problema de calificar, es una cuestión que hasta espontáneamente sucede. Y nosotros tenemos la obligación de ese sentido ponerle un punto de inflexión. Yo le digo la verdad, a mí me asusta que el secretario de Educación de la provincia diga cómo no vamos a discutir esta cosa en la escuela. ¿A ustedes les gustaría que un hijo, el que lo tenga de esa edad, o un nieto, venga a preguntarnos a nosotros en la mesa de mediodía que le expliquemos qué quiere decir la desaparición? A personas que creen en los Reyes Magos todavía, o en los duendes. Esto es lo que plantea el Ministerio de Educación de la provincia. Lamentable es. Por más que la psicología, y no sé de dónde lo habrá sacado, lo asista en un argumento de esta naturaleza, esto sí me preocupa a mí. Y no es tirarme contra nadie. Entonces, yo lo que quiero plantear, señor presidente,
que acá, bien lo decía hoy, pero no hubo quórum, vinimos a tratar de expresar desde la Cámara la posición de reclamar el tema. Ahora sí digo, si de cada tema político se va a plantear reflotar un discurso de antes, voy a ser muy irónico y muy duro, por lo menos tengo la tranquilidad que no está Milani al frente del ejército en este momento, ni Berni, el secretario de Seguridad de la Nación. Tengo la tranquilidad espiritual. Entonces, ¿tengo derecho a exigir? Por supuesto, pero también tengo la obligación de no permitir que se avance más allá de lo que no se puede avanzar cuando no hay certidumbre, en lo que el Estado no va a poder desligarse de la responsabilidad institucional que tiene. Y sepan todos que nosotros todos se la vamos a exigir, pero al mismo tiempo vamos a garantizar la continuidad institucional. Y en esto es muy subjetivo. Quizás a la mayoría no le preocupe una molotov atrás de un auto, a mí me preocupa. Quizá a la mayoría no le preocupe y le parezca hasta una aventura juvenil a las armas, muchachos, a mí me preocupa. Porque el armarse en defensa de la patria y de las instituciones es una avenida de doble mano. Que a nadie le preocupe pintadas y escraches continuos y sistemáticos al estilo de Goebbels, a mí me preocupa. Que se sigan teniendo todavía los mismos sistemas de antes en otros planos, porque esto es también de un lado y del otro, decir no pasó nada, está escondido, lo escondieron los familiares, también me preocupa. Pero bien, terminaríamos así. Si tiene razón los miles de tuits, los jugadores que vienen a preguntar dónde está Santiago Maldonado, y yo me sumo con ellos, y no hay respuesta del Ejecutivo, ¿qué hacemos? ¿Qué quieren hacer? Díganme. ¿Vamos a tumbarlo al gobierno nacional? ¿Vamos a intervenirlo? ¿Vamos a pedirle el juicio político a quién? ¿Cuál es el punto de inflexión y el final de este objetivo? Además de que aparezca con vida y nos cuente qué ha pasado en este tiempo. ¿Cuál es el punto final, en el buen sentido de la palabra, de este camino? ¿Hasta dónde llegamos? Supongamos todos los caminos se van cerrando. ¿Cuál es el último punto? Termino así. El fascista Tejero, cuando entró en la Cámara, en las Cortes Españolas con un revólver, está todavía preso. No lo dudaron. No lo dudaron. Nosotros vamos a tener que exigir en algún momento que se aplique en serio la ley de la defensa de la democracia. Y en eso se va a dar el debate de fondo que yo decía que es de naturaleza filosófica. ¿Qué se entiende por la democracia y la institucionalidad? ¿Un gobierno de 4 años? No. Son 200 años de historia institucional argentina las que faltan por delante. La vamos a poner en peligro, unos y otros, por defender una coyuntura y una disputa de poder transitoria. Yo no lo comparto. Por eso mi posición es de reclamar y acompañar a los que reclaman la aparición con vida y el esclarecimiento de la situación de Santiago Maldonado, pero también voy a acompañar a aquellos y voy a participar en los actos y en los eventos que impliquen la defensa a rajatabla del sistema institucional de la República Argentina, nada más.